Bueno, en la tercera diapositiva donde dice remember, nos dice recuerda que hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. En tu libro de inglés puedes encontrar una lista de ellos. En la página 181, ahí viene lo que es una lista de verbos regulares y verbos irregulares. Vienen en presente, en pasado y en participio. A esos verbos lo que les falta es su significado en español. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar el significado de cada uno de ellos y los vas a copiar en tu libreta para que así te sea más fácil realizar lo que son las oraciones o las oraciones que te pidan en diferentes tiempos. Porque después de que ya tengas la lista de los verbos regulares e irregulares, vamos a pasar a lo que es el presente continuo. Entonces vas a necesitar tener a la mano algunos verbos para que tú puedas realizar lo que son oraciones en ese tiempo. Y ahorita vamos a pasar a lo que es la estructura del presente continuo. La lista de los verbos la tienes que tener a la mano, o sea, ahí en tu libreta. Puedes realizar una tablita como la que está ahí. Este es un ejemplo. Puedes poner primero lo que es español y luego puedes poner el presente, el pasado y el participio y así te queda en forma de tabla y ya no batallas tú para estar convirtiendo de presente a pasado ni de pasado a pasado participio. Entonces es una tablita que te puede servir y es más fácil para ti encontrar lo que es su significado en español y la forma como se dice en inglés junto con el pasado y el pasado participio. Lo puedes realizar así o lo puedes realizar de la forma que a ti te parezca más fácil. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la estructura del presente continuo. El presente continuo nos dice que se utiliza para expresar acciones que están teniendo lugar en el momento y tienen una validez temporal. ¿Qué quiere decir? Que es el presente continuo, es el que se utiliza cuando estás realizando o haciendo algo en ese momento. Por ejemplo, el ing es ando o endo. Entonces nos dice, si el verbo termina en e, el verbo que vas a utilizar tú termina en e, es necesario eliminar esta vocal antes de añadir ing. Esas son algunas excepciones que se utilizan en el presente continuo, pero vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver la estructura que se utiliza para el presente continuo. La primera nos dice que es el sujeto o el pronombre personal más el verbo to be. Recordemos que el verbo to be es el I am, is, are y cada uno de ellos, por ejemplo, el I am se utiliza con el I. El is, recordemos que es para las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? He, she, it. Y el are se utiliza para el you, el we y el they. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. I am studying in a high school. Tenemos el pronombre personal I más el verbo to be que es I am más el verbo que es study con el ing, en este caso es studying, más el complemento que es in a high school. En español, yo estoy estudiando en una secundaria. Ahí vemos que cumple con la estructura que nos dieron. Pronombre personal, verbo to be, el verbo con el ing, más el complemento. Después vemos otro ejemplo, pero con el pronombre you. En este caso, al pronombre you se le agrega el verbo to be con are. Entonces es, you are dancing hip hop. Tú estás bailando hip hop. Entonces ahí vemos pronombre personal you, verbo to be are, más el verbo con ing que es dancing, más el complemento hip hop.
Después viene un ejemplo con las terceras personas. En este caso, el pronombre personal es she, el verbo to be is, el verbo es drink y se le agregó ing más el complemento. She is drinking Coca-Cola. Entonces, tenemos el sujeto o el pronombre personal she más el verbo to be is más el verbo con ing drinking más el complemento que es Coca-Cola. Ahí puedes observar diferentes ejemplos que están utilizando lo que es la estructura y que están realizando una acción que se está realizando en ese momento. Pero también nos da lo que es la estructura para realizar las oraciones en la forma negativa. En este caso es el sujeto más el auxiliar o el verbo auxiliar to be, que ya sabemos cuál es el verbo to be, I am, is, are, más el auxiliar not, en este caso solamente se utiliza el not, más el verbo con el ing. Entonces ahí vemos un ejemplo, I am not talking. Puedes poner, si tú quieres realizar lo que es la contracción para el verbo I am, puedes poner lo que es solamente el pronombre I, la comita o el apóstrofe, más la M, y ahí ya realizaste la contracción de el pronombre personal con el verbo to be, más la negación y el complemento que es el verbo con la terminación ing. Después viene otro ejemplo que viene hecho pero con tercera persona y viene escrito, si tú observas, de diferente forma, que no es otra cosa más que su forma en su forma original. No se le está haciendo ninguna contracción, se está escribiendo tal cual es la oración. He is not eating. Él no está comiendo. Entonces, ahí están dos formas de escribir lo que es una oración en negativo con el presente continuo y las dos están correctas. Entonces, nos dice que hay unas excepciones de algunos verbos que no se pueden utilizar con el presente continuo, y ahí tú puedes observarlos o puedes ver los verbos que no se utilizan para realizar lo que son oraciones con el presente continuo. Entonces ahí están algunos ejemplos y ya les había dicho de los verbos en excepción que no se pueden utilizar en el presente continuo, pero también viene lo que son la contracción para escribir lo que son la oración en presente continuo. Ahí dice contraction, debajo de lo que es la negación en presente continuo. Vienen las formas en las que tú puedes escribir lo que es la negación. Puedes escribir I am not o I am not. Entonces ahí se mira donde está el pronombre personal, el verbo to be I am, más la negación not. Y enseguida está ya con contracción, está el pronombre personal más el I am contraído más la negación not. Después viene el you are not. En el you are not puedes escribirlo de dos formas diferentes. Puedes poner lo que es you're not o you aren't. Entonces, cualquiera de las dos formas que tú lo escribas, en este caso 3 formas del you are not, es correcta, siempre y cuando pongas donde va lo que es la comilla. Entonces tú puedes verlas, puedes analizarlas, si se te hace más fácil, en lugar de escribir todo el you are not, hacer contracción, puedes poner you're not o you aren't, dependiendo la que se te facilite más. Y para las terceras personas también existe lo que es la contracción. El she is not, puedes poner she's not o she isn't. Cualquiera de las 3 formas que estés bien escritas, pues está correcta. Esto ya es para, pues como quien dice, para ahorrarte unas palabritas al momento de escribir lo que es
la oración en negativo del presente continuo. Todo esto pues sí te sirve porque al momento de seguir practicando ya es más fácil para ti irlo escribiendo, realizando contracciones y así pues ya no escribes tanto y ya te lo vas aprendiendo de diferentes formas. Igual, si tienes dudas de este tema, puedes realizar tus preguntas, me las puedes hacer llegar, ya sabes, por un mensaje o por medio de la maestra Maricela o la maestra Norma. De actividad vas a practicar este presente continuo realizando 2 oraciones de cada estructura, o sea, 2 oraciones que estén en lo que es la forma del presente continuo normal, afirmativa, y la otra del presente continuo negativo. Ahí están los ejemplos, tú puedes guiarte por medio de ellos. ¿Qué vas a realizar? Aquí en este caso se le agrega lo que es, ya sabes, pronombre personal más el verbo to be. Ahí vienen entre paréntesis cuáles son, más el verbo seguido del ing y el complemento. Entonces, las realizas, las practicas, pero si tú ves que se te está complicando, se te está dificultando para realizarlo, me puedes preguntar. No tiene tanto dificultad, pienso yo, porque es solamente lo que se está haciendo en el momento. Si tú cumples, si tú sabes lo que es el pronombre personal, si te estoy dando lo que es el verbo to be, que tú también ya te lo sabes, ya lo debes de saber, los verbos, ya tienes tu lista de verbos, simplemente ahí le vas a agregar el ing y el complemento, pues tú le vas a pensar de lo que tú estás hablando, de lo que tú vas a hablar, es el complemento que lo vas a poner ahí. Igual, si vas a hacer la negación, pues tienes que pensar qué es lo que vas a realizar o qué es lo que se va a hacer para la forma en negativo. No tiene tanta dificultad, repito, pero si no puedes o tienes alguna duda, me puedes preguntar y yo te la estaré aclarando. Entonces, esas 2 actividades o 4 oraciones que vas a hacer, las practicas, las pones en español para saber de lo que estás hablando. Y hay que tenerlo ahí a la mano en la carpeta de evidencia o en tu libreta porque te las pueden pedir por ahí. Hasta ahorita es el presente continuo. Todavía vamos a ver lo que es el tiempo en pasado y el futuro. Pero por lo pronto vamos a practicar lo que es el presente continuo y saber que quedó claro para poder seguir con otro tema. Entonces yo les estaría enviando los demás temas en base a que vayan ustedes evolucionando o vayan entendiendo lo que fueron estas clases. Ya si quedan entendidas, pues ahora sí, pasamos a lo que es el tiempo en pasado.